Amigos y amigas de Sin embargo, pues hoy tenemos una invitada muy especial en el marco de estas entrevistas que estamos haciendo por el Día Internacional de la Mujer. Hoy vamos a hablar con la directora de Las Libres, con Verónica Cruz Sánchez. Ella es una activista que radica en Guanajuato para hablar sobre estas luchas de las mujeres por sus derechos básicos en un estado en el que hablar siquiera de estos temas es algo complicado. Así que pues le damos la bienvenida a Verónica Cruz aquí a Sin embargo. Verónica, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por este espacio para platicar más sobre nuestros derechos y los avances. Exacto, Verónica, pues me gustaría comenzar si nos puede contar sobre cómo es que usted entra en el activismo, también en las luchas de los derechos de las mujeres. Cuéntenos un poquito más de usted, por favor. Bueno, sí, yo tengo ya, comencé muy joven, 3 décadas, luchando y trabajando por los derechos humanos de las niñas y las mujeres en particular y de todas las personas, por supuesto, pero Las Libres somos una organización feminista dedicada y focalizada, como bien dijeron, en el estado de Guanajuato para hacer avanzar la garantía del derecho a una vida libre de violencia, los derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres. Verónica, pues en estos años, ¿qué han visto? ¿Hay un cambio a lo mejor entre la población, más aceptación del trabajo que hacen o más impacto en otras generaciones? ¿Qué es lo que ven? Como dije, bueno, yo tengo 3 décadas luchando por los derechos en este territorio y en el país, pero Las Libres la fundé con otras feministas. Yo era ya activista militante del movimiento amplio de mujeres y feminista en el territorio mexicano, y Las Libres la fundamos en el año 2000. Cuando fundamos Las Libres, decidimos fundar Las Libres justo en Guanajuato, porque además de ser guanajuatenses, queríamos luchar por nuestros derechos, por las guanajuatenses, primero porque queríamos provocar a la población. En esa época le daba mucho miedo a la población, a las autoridades ni hablarlo, hablar de feminismo, de los derechos de las mujeres. Acá había, como en el resto del país, pero de manera muy focalizada por nuestra propia historia territorial del Bajío, mucha política o pura política familista, entendida que las mujeres tenían que estar solo en el espacio doméstico y solo ese espacio les pertenecía, y toda la política pública y todas las leyes estaban armonizadas para eso, para que las mujeres siguieran haciendo trabajo gratuito de cuidados, reproductivo, no participar en la política. Y en estos 20 años, pero además Las Libres surgimos justo de un escándalo con el tema de aborto en Guanajuato. Eso retrata por qué surgen Las Libres y por qué decidimos hacer este trabajo. El 3 de agosto del 2000, cuando Fox, que era gobernador de Guanajuato y luego fue presidente de la República, gana por primera vez el PAN, saca al PRI de Los Pinos, ellos piensan que la gente, y así lo decían, ellos, Fox y el PAN, que la gente les dio un cheque en blanco y que entonces ellos podían hacer lo que quisieran, ¿no? Entonces, empiezan con Guanajuato, y en Guanajuato solo existe en el marco de la ley, en el Código Penal, la causal de violación, es decir, solamente las mujeres víctimas de violación tienen derecho a abortos legales desde los años 70, pero solamente las víctimas de violación. En agosto del 2000, el PAN decide que no, que las mujeres víctimas de violación ya no van a tener ese derecho, y saca del Código Penal esa excluyente de responsabilidad. Y no solo eso, dice que las mujeres víctimas de violación, si intentan hacerse un aborto después de una violación, ellas van a ir a la cárcel hasta por 8 años, ¿no? Obviamente así irrumpen Las Libres en el ámbito público haciendo unas manifestaciones impresionantes que duraron un mes, tomando todas las dependencias públicas que tenían que ver con esa reforma y toda esa movilización social. La cosa más importante y significativa para Guanajuato es que logramos una gran indignación social, y eso hizo que esa ley se vetara y se regresara al Código Penal la causal de violación. A partir de ahí, Las Libres nos prometimos buscar a todas las niñas y mujeres víctimas de violación para nosotras garantizarles el aborto legal, porque aunque fuera un derecho, no estaba garantizado en los hospitales públicos. Y así, de acompañar a las niñas y mujeres víctimas de violación para que accedieran a abortos legales, gratuitos y seguros,
irrumpimos confrontando a la propia sociedad, al gobierno, con un tema que no le gustaba hablar. Entonces, nosotras siempre les decíamos, ustedes pusieron el tema en la mesa, nosotras le vamos a seguir hasta no lograr la despenalización total, la legalización y que se garanticen abortos para todas las mujeres. Y nosotras así tenemos 20 años garantizándoles abortos a todas las mujeres de Guanajuato que así lo deciden y que obviamente no se encuentran. Y bueno, eso es súper importante porque eso nos ha llevado a hacer un trabajo tanto educativo, de incidencia ciudadana y de garantía de derechos, de construir espacios para la vivencia de derechos para niñas y mujeres guanajuatenses. Por todo ese trabajo, pues hemos ido a hacer este mismo trabajo a casi todos los estados del país, construyendo redes de acompañamiento para aborto seguro en casa, en otros países de América Latina, sustantivamente. ¿Cómo podría contarnos cuál ha sido la respuesta de esta provocación? Porque también lo que vemos es que los grupos, ahorita que ya andan con el pañuelo azul, los grupos ultracatólicos o no ultra, sino solamente católicos, pues también están muy bien organizados, son personas que salen a las calles y también se plantan para protestar. ¿Cómo ha sido, cómo podría platicarnos o definir esta respuesta de esta otra parte frente a la labor que ustedes han hecho, pues sí, contracorriente? Contrario a lo que el mundo pensaría, justo porque estamos en Guanajuato, pensarían que hemos tenido mucha represión, mucha violencia y muchas cosas negativas que hacen estos grupos y todos los grupos antiderechos del poder político, de la Iglesia Católica, etc. Pero justo en nuestra experiencia, para las libres, haber confrontado socialmente a la población siempre con los temas que no quiere hablar, que no quiere colocar en la palestra pública, obligar a los gobiernos a garantizar los derechos, hablar públicamente. Nosotras desde el año 2000 públicamente decimos, acompañamos abortos seguros porque nos asiste la razón. En el Concierto Internacional de los Derechos Humanos, el aborto es un derecho humano de las mujeres y los gobiernos solo tienen que garantizarlo, ¿no? En ese sentido, haber confrontado, colocar en la palestra pública un tema tan difícil para la mayoría de la población por toda la ignorancia, todos los mitos, todos los estereotipos que existen, fundamentalmente porque no se educa en los derechos a las personas, ni a hombres ni a mujeres en todo nuestro sistema educativo, cultural y reproducción mediática. Entonces, haber hecho eso para las libres ha sido súper importante. Primero, porque ganamos, esto que decía yo, ganamos indignación social, ganamos acompañamiento social, ganamos que la propia población nos protegiera de los gobiernos que seguro han tenido, como todos, la tentación. Cuando la gente tiene el poder, siempre tiene la tentación de callar al mensajero y no de resolver al problema, ¿no? Entonces, o de administrar los problemas para seguir viviendo de esos problemas y no resolverlos de fondo. Entonces, en este caso, para nosotras ha sido tan importante ese acompañamiento social, el que la sociedad hable, se vea obligada de hablar de los temas que no quiere hablar, porque eso va ganando exigencia hacia los gobiernos. Del 2010 para acá, después de haber logrado la liberación de 9 mujeres que estaban criminalizadas por aborto espontáneo con sentencias de 30 años, bueno, eso irrumpió en el poder político, estos muros infranqueables, como dices, de los grupos antiderechos que creían que esas mujeres habían cometido delitos tan graves como matar a sus hijos cuando habían tenido abortos espontáneos producto de su mal gobierno, de no tener derechos a salud, educación, ser mujeres pobres, indígenas de área rural. Eso le costó al gobierno del estado, que jamás hubo un pacto político desde entonces de nunca más criminalizar a una mujer, de ir garantizando el aborto por violación, de ir garantizando políticas públicas. Por supuesto, igual que el país, no tenemos políticas públicas efectivas que disminuyan la brecha de desigualdad, que eliminen la violencia, que se erradique la discriminación de género, pero sí hemos avanzado por eso, porque la población, porque no es un trabajo de las libres, de las feministas, es de la población, porque es para todas las mujeres. Y creo que eso a los gobiernos de Guanajuato ha calado hondo. Cada escándalo que ellos han provocado y cada escándalo que hemos hecho público y mediático, evidenciando todas las violencias
pues eso hemos ganado. Hoy las mujeres, la gran mayoría de las mujeres denuncia, aunque sea públicamente, denuncia las violencias, y creo que esa es la ganancia importante. ¿Qué implica ser una defensora de derechos en un Estado que ya nos ha descrito, ¿no? Con todas estas características, con estos grupos antiderechos? ¿Qué implica serlo, ser una mujer que defiende otros derechos? ¿Y qué retos se enfrentan, ¿no? ¿Qué son los estigmas con los que tienen que lidiar? Para mí ha sido un honor ser de Guanajuato, ser bien origen guanajuatense y luchar por las guanajuatenses, ¿no? Porque siempre que iba en aquellos años a Ciudad de México, todo el mundo me decía, pero ¿qué haces ahí? O sea, ¿cómo tú eres guanajuatense y piensas así? Y yo decía, primero, Ciudad de México no es el paraíso. Todo el territorio, todo el planeta, tenemos los mismos problemas relativos a las mujeres. Unos más, otros menos, se atienden de diferente manera, pero tenemos los mismos problemas. Segundo, pues qué fácil venir a luchar a la ciudad de los derechos. No, donde hay que luchar es en los territorios donde está más problemático, porque hay más atraso, porque hay menos calidad educativa, porque hay menos recursos, porque hay menos acceso a todo. Y luchar, yo decidí luchar por las niñas y las libres, así nos fundamos. Decidimos donarle nuestro trabajo, que el dinero no fuera un tema, donarle nuestro trabajo a las niñas y a las mujeres que más lo necesitaban. Y en nuestra perspectiva son las niñas y las mujeres de zonas urbanas populares, marginadas, de comunidades rurales, de comunidades indígenas. Y por eso las libres nunca le cobran nada a nadie, porque nosotras tenemos recursos de todo tipo, de conocimiento, de movilidad, de recursos económicos de los que nos podemos hacer o tenemos, y decidimos donarle nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo a las niñas y las mujeres que lo necesitan. Y eso no hay satisfacción más grande que cada día de tu vida cuente y valga la pena, porque haces algo importante para las otras y para nosotras. Me gustaría que nos detallara bien cómo es este acompañamiento, porque hay veces que se dice que las mujeres son las mujeres adultas las que quieren que se legalice el aborto, pero no, estamos hablando de que ustedes hacen acompañamiento a niñas para interrumpir los embarazos. Podríamos estar hablando también incluso de que son víctimas de violación, así tal cual. Detállenos, por favor, cómo es ese proceso de acompañar a niñas. En este país, de cada 10 niñas, 6 son abusadas en sus propias casas, abusadas sexualmente, ¿no? En este estado, pues no es diferente. Entonces, la gran mayoría de niñas, o sea, nosotras acompañamos a las niñas para que conozcan sus derechos, y si viven situaciones de violencia, primero para prevenir, las acompañamos educándolas para que conozcan su cuerpo, conozcan de educación sexual, sepan qué hacer. Pero si existe la violencia, el abuso sexual en las casas o en las escuelas, nosotras acompañamos a las niñas para que salgan de la situación de violencia, y siempre pasa. Un buen acompañamiento, siempre esa niña, esa adolescente, esa mujer, ¿qué va a hacer? Acompañar a otras, a decirle los derechos, a decirle el caminito, ¿no? Eso siempre, cuando uno toma conciencia, sigue movilizarse y luego luchar por las otras. Y eso hacemos las LIPES, ¿no? Acompañamos individualmente para fortalecer redes familiares, comunitarias, para que salgan de las situaciones de violencia. Entonces, nuestro acompañamiento es acompañamiento integral a víctimas de violencia de género, niñas y mujeres, adolescentes, especialmente violencia sexual, feminicidio, violencia de pareja, la más cotidiana, ¿no? Y en el tema de aborto acompañamos a niñas y mujeres. Efectivamente, la mayoría de las niñas, como sabemos en este país, que están embarazadas es producto de violencia sexual, y violencia sexual en la casa, ¿no? Entonces, acompañamos a las niñas y a las adolescentes para que accedan a abortos seguros en casa sin supervisión médica, o al hospital si así lo deciden, ¿no? Porque ahí se tiene que garantizar para niñas y mujeres los abortos cuando ellas así lo deciden o conocen, o las podemos acompañar, sobre todo para exigirle al Estado la garantía de ese derecho. Acompañamos a las mujeres adultas que deciden interrumpir embarazos no deseados, formamos redes de acompañamiento familiares, de parejas, comunitarias, para el acompañamiento social al aborto seguro con medicamentos en casa. Eso es sustantivamente lo que nosotras hacemos. Acompañamos, por eso nosotras decimos, acompañamos a las niñas y mujeres para la vivencia de derechos. ¿Ustedes han visto un avance en cuanto a los
las leyes, la actitud de las autoridades, cómo responder a estos casos. Hablo pues en el tema que ya nos comenta de la violencia sexual y también sobre el aborto. Ya sabemos que el año pasado pues un fallo histórico de la Suprema Corte nos dio esperanza, ¿no? Para que cambiara eh, a nivel nacional este tema. ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Cuál ha sido la respuesta desde Guanajuato para avanzar en estos temas? Sí, por supuesto que siempre cuento eso, como para las libres del 2000 al 2010 fue clarísimo como el gobierno del estado y los gobiernos que lo conformaban, las autoridades, perdón, que lo conformaban nos odiaban, ¿no? Del 2010 al 2000 ahora, entre que nos tienen respeto, porque es una gran trayectoria y un gran trabajo, o sea, como que los gobiernos siempre le apuestan de, están locas, se van a cansar, ¿no? Como, o toda la gente tiene un precio, ¿no? Entonces, cuando ven que eso no sucede, es como, estas es en serio, ¿no? Estas sí son en serio que van a resolver los problemas. Entonces, y van al fondo del asunto. Entonces, del 2010 para acá, nos tienen entre respeto y miedo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que las libres hace o dice, los gobiernos es así de, no, esta sí, o sea, estas sí van a ir al fondo del asunto, estas no solo van a marchar, no solo van a rayar, no solo van a decir misa, ¿no? Estas sí se van a ir al fondo del asunto a resolver ese problema y van a encontrar pues lo que hay, ¿no? Entonces, me parece que eso, que hemos ganado, pero lo hemos ganado porque sí somos una organización atípica, que tenemos mucha autonomía en todos sentidos, ¿no? El hecho de que ninguna de nosotras participe en un partido político, esté en la administración pública, quiera estar en los espacios de poder político, sino realmente nos interesa el poder de las mujeres, la autonomía de las mujeres y organizarnos las mujeres para disputar el poder, no el puesto, ¿no? Sino el poder político, el poder económico, el poder social en todos los aspectos de la vida. Entonces eso es otra cosa, ¿no? Que estar trabajando nomás como ONG o como una colectiva, etc. Entonces me parece, pero además son 20 años, o sea, no hay manera de que no se vea nuestro trabajo en esta sociedad que ha modificado profundamente su forma de entender los derechos de las mujeres, de entender el feminismo, pero sobre todo socialmente entender las problemáticas particulares que afectan a las mujeres y como la sociedad también tenemos poder para transformarlo, ¿no? Sustantivamente denunciando, exigiendo, y me parece que ese es como lo más importante en lo que las libres ha irrumpido. Creo que las libres somos una organización que hemos ido muy adelante, ¿no? Al principio la gente, hace 20 años que empezamos a acompañar abortos, el propio feminismo nos decía, están locas, las van a meter a la cárcel, y nosotras decíamos, pero ¿por qué nos dicen eso? Si nos asiste un derecho, si no, las que estamos mal no somos nosotras, lo que está mal son las leyes restrictivas, lo que está mal son los que encarcelan, los que están mal son los que ejercen violencia, y hoy todo mundo acompaña como si ya sin ningún tema, ¿no? Entonces nos toca eso, a las libres somos eso, muy aventadas, irrumpimos, nos encanta hacer enojar a todo el mundo, incluido al feminismo, ¿no? Con sus propios rollos, entonces eso, nos gusta ir adelante diciéndole al mundo por dónde puede estar mejor la vida para todos. Qué maravilla, Verónica. Pues por último, cerrar con una reflexión sobre, bueno, ustedes nos ha quedado claro en su trabajo y con todo lo que nos ha comentado que son pioneras en la irreverencia, en la rebeldía, en nombrar las cosas como son. Preguntarle por último, pues, ¿qué se siente ver ahora a cientos de mujeres de todas las edades con un pañuelo verde hablando, nombrando las cosas como son? ¿Qué se siente siendo ustedes tal cual pioneras en este tema? Pues yo no me quiero morir, siempre me gusta la vida, me encanta la vida, me encanta mi vida, pero si algo entiendo de ese otro mundo es que una se quiere morir habiendo dejado huella, ¿no? Y yo cada vez que veo eso digo, valió toda mi vida luchando, valió la pena, ¿no? Ahí está la transformación, por supuesto, todavía no logramos, ¿no? Todo lo que todas las mujeres deberíamos vivir solo porque somos personas. Entonces, todos los días de mi vida seguiré luchando para que todos los días de mi vida cuenten en la existencia. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias. Muchas gracias por esta entrevista y ahí queda el mensaje de las libres. Muchísimas gracias.
Muchísimas Gracias, gracias a Verónica. ustedes.